Hola, buenos días, tercer año. Vamos con una pequeña explicación de lo que tiene que ver con ternas pitagóricas, particularmente uno de mis temas favoritos de geometría. Pitagórica se denominan porque tienen que ver con un gran matemático, con el padre de la matemática, que dicen que fue Pitágoras, ¿sí? Un griego, filósofo griego, matemático, geómetra, astrónomo, bueno, era de todo Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras sobre esta terna de números? Vamos por partes. Primero, no aplica a cualquier tipo de triángulo, aplica a triángulos que son rectángulos. Esto eran triángulos que tienen un ángulo recto. Como para adquirir un poquito de vocabulario, fíjense que yo acá puse unas palabras. A los lados del triángulo que forman al ángulo de 90 grados se los denomina catetos. Y al otro lado, el que está opuesto al ángulo de 90 grados se lo denomina hipotenusa. Siempre, para tener en cuenta, la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Bien, sabido esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle nombre a los lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra terna pitagórica, que viene con una ley que se llama Teorema de Pitágoras, generalmente usa ciertos tipos de letras en todos los libros, las mismas letras, para que no nos confundamos. Yo le podría poner como nombre a estos lados Ramiro, Gonzalo y Federico, pero no, le vamos a poner A, B y C. Vamos a poner a uno de sus catetos, le vamos a poner B al otro cateto. Esto es indistinto, podría ser A y B o A y B, al revés. Y le vamos a poner C a la hipotenusa. Siendo A y B catetos y C la hipotenusa, nuestro teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que si tomo el cuadrado de uno de sus catetos, estoy mirando porque están ladrando los perros, si sumo el cuadrado de uno de sus catetos junto con el cuadrado de otro de sus catetos, el resultado me va a dar lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa. Esto es lo que se denomina teorema de Pitágoras, y es la ley que conecta a los tres lados de un triángulo rectángulo. Momento de preguntarse para qué me sirve el teorema de Pitágoras. Bueno, una de las cosas para la que sirve es que si a mí me dan medida de tres lados de un triángulo, como por ejemplo un lado de 3, un lado de 5 y un lado de 4, yo puedo, sin necesidad de estar haciendo dibujo, saber, calcular, predecir si esta terna de números me forma un triángulo, y no cualquier triángulo, un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, a modo de ejemplo, vamos a arrancar con este acá, con los lados 3, 5 y 4. Recuerden una cosa, uno de estos tres lados, el más largo, era la hipotenusa. En este caso sería 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a reemplazar en mi fórmula del teorema de Pitágoras, en A, que es uno de los catetos, una de las medidas de los lados más chicos, 3 por ejemplo. En la B lo voy a reemplazar ¿por quién? Por la medida del lado que le sigue, en este caso vendría a ser 4, y en C lo voy a reemplazar por el lado más largo, 5. ¿Sí? De esa forma, fíjense, me voy a preguntar si 3 al cuadrado más 4 al cuadrado ¿realmente es igual a 5 al cuadrado? Bueno, haciendo los cálculos, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado de 25, no despejo nada, solamente miro de un lado, miro del otro, puedo observar que de los dos lados me da lo mismo. ¿Esto qué significa? Esta tildecita que les puse acá, que esta terna de números realmente es una terna pitagórica, y que si yo me pondría a armar un triángulo con un cateto de 3 centímetros y un cateto de 4 centímetros, realmente la hipotenusa mediría 5 centímetros. ¿Sí? Lo dejo acá colgadito. Al fin y al cabo, el teorema de Pitágoras sirve para eso, nada más, o sea, una pavada. O sea, no ando usando Pitágoras solamente para ver esto. Bueno, tiene otro peso importante esta fórmula. Vamos a suponer que tengo un triángulo rectángulo en el que conozco la medida de los dos catetos. Esta fórmula tiene tal peso, tal importancia, que conociendo la medida de dos lados de mi triángulo rectángulo, puedo calcular cuánto mide la otra. En este ejercicio vamos a hacer lo siguiente, entonces. Me dice que un cateto mide 8, que el otro cateto mide 11. Vamos a averiguar cuánto mide la hipotenusa. ¿De qué manera? Reemplazando 11 con uno de los catetos, 8 con otro de los catetos
Y la hipotenusa, C, va a ser nuestra incógnita o nuestra X si estuviésemos hablando de ecuaciones. Vamos a mover un poquito la cámara. Como les decía antes, vamos a calcular entonces. ¿Qué hacemos acá? 11 al cuadrado, reemplazo por A. 8 al cuadrado, reemplacé por B. C viene a ser mi incógnita. Luego de resolver los cuadrados de 11 y de 8, hago la cuenta que me da 185. Y finalmente, a la hora de despejar la C, como está elevada al cuadrado, pasa ese cuadrado con su operación contraria, que es la raíz cuadrada. ¿Sí? Raíz cuadrada de 185 no da entero. Vamos a hacer la cuenta con la calculadora científica, que todos deben tener a mano. Me da aproximadamente 13,6. ¿Sí? Un lindo criterio de redondeo es usar 2 decimales. Yo acá lo voy a escribir. Esto me da aproximadamente 13,60. Centímetros, porque no me piden las unidades, yo después me pongo nervioso, ¿sí? Entonces ahí llegamos a calcular cuánto mide la hipotenusa de este triángulo. ¿Siempre me va a dar con coma? Puede que sí, puede que no, depende con los números que estemos. Como ejemplo, ¿sí o sí me van a aparecer los dos catetos y yo calcular la hipotenusa? No, puede que uno de los datos siga siendo el cateto y otro de los datos sea, por ejemplo, la hipotenusa, y lo que yo tenga que hacer es calcular cuánto mide el cateto faltante. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí está, se los dejo ahí para que lo veamos. Entonces, vamos con la resolución. En la resolución reemplazamos 30 por uno de los catetos, no sé cuál es el otro cateto, y 50 es la hipotenusa. Luego de hacer los cálculos, 30 al cuadrado que me da 900, 50 al cuadrado que me da 2500. Fíjense que este 900 luego lo pasé restando, ¿sí? Esa cuenta me da 1600. No termina ahí. ¿Por qué? Porque 1600 es el cuadrado de B. Al igual que en el otro que habíamos resuelto, el cuadrado pasa con la operación contraria, que es la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 1600, en este caso da entero, son 40. ¿Sí? 40 centímetros. Entonces, gente, como para darle un cierre a todo esto de Pitágoras, tengo que acordarme que el teorema de Pitágoras sirve para triángulos rectángulos únicamente, que llamamos catetos a los lados que forman el ángulo de 90 grados, que llamamos hipotenusa al lado más largo, que hay una ley que se denomina teorema de Pitágoras, que me sirve no solamente para conocer si una terna de número es pitagórica, sino también me permite calcular la medida de algún lado faltante en el caso de que me estén dando la información de los otros dos lados. Gente, espero que se haya entendido, es uno de mis temas favoritos y vamos con más geometría para las próximas clases. Saludos.